Entonces, ahorita ya vamos a pasar a revisar la parametrización del sistema y nos vamos a enfocar y a explicar cada uno de estos ítems que vemos aquí. Entonces, el primer ítem va a ser los conceptos de pago de nómina, que recordemos que el concepto de pago de nómina es cualquier valor que yo pague o controle en virtud de un contrato de trabajo. Después vamos a ver los perfiles de contrato, que son esas condiciones y conceptos que yo puedo agrupar porque aplican para varios empleados. Y finalmente vamos a ver las entidades de nómina, que son esas entidades a las que yo debo pagar los aportes o que acompañan de alguna u otra manera ese pago de conceptos de nómina como ARL, EPS, pensiones, cesantías, etc. Aquí la buena noticia es que el catálogo de conceptos de pago de nómina viene preconfigurado, listo para usar. Lo único que vamos a hacer es revisar y de pronto crear conceptos adicionales que yo necesite. Los perfiles de contrato también viene un catálogo completamente preconfigurado con los ejemplos o con las necesidades más comunes de una empresa pyme en Colombia. Lo único que vamos a hacer es revisarlo y de pronto ajustar las cositas particulares de la empresa. Y con las entidades de nómina, pues también hay una muy buena noticia y es que Contapyme, digamos que ya va a tener predefinidas las entidades más populares de una nómina en Colombia. Entonces, vamos a ver que esto es supremamente sencillo. Vamos a iniciar con conceptos de pago de nómina. Entonces, ya sabemos que es un catálogo preconfigurado, pero antes de ir a ver, pues, qué está preconfigurado en ese catálogo, vamos a entender un poquito cómo funciona los conceptos de pago de nómina en Contapyme. Entonces, los conceptos de pago de nómina en Contapyme funcionan de la siguiente manera. Tenemos dos, como quien dice, dos catálogos. Unos que son los conceptos de pago de nómina y otro que son los conceptos base. Estos conceptos base son un catálogo del sistema donde nosotros ya enviamos predefinido el comportamiento, es decir, si es donde vengo, deducciones, costo para la empresa, tenemos ahí predefinido cómo se debe reportar a la DIAN y tenemos la fórmula del sistema, ¿cierto? Con base en esos conceptos base, valga la redundancia, creamos los conceptos de nómina. Los conceptos de nómina ya es un catálogo que puede manipular el usuario en el que ya, además de asociarle el concepto base, pues le puede definir la recurrencia del pago, pues de ese concepto de nómina, la forma de cálculo si queremos que no sea por fórmula sino manual o con la fórmula del sistema o personalizar la fórmula y el manejo contable principalmente. Entonces, para entender esto un poquito como ya más tangible, vamos a Contapyme, cerremos estas ventanas y ubiquémonos entonces en la pestaña nómina. En la pestaña nómina yo vengo conceptos de nómina y vamos a ver que entonces, como veíamos en la sesión pasada, tenemos todos los conceptos de nómina ya listos para usar. Vamos a ver un poquito de pronto salario básico, que es pues digamos que el concepto más básico que tiene la nómina, y vemos qué es lo que nos va a pedir el sistema. Entonces vamos a ver todo por pasitos. Entonces, en la primera pestaña nos dice que vamos a definir ese concepto de nómina. Lo principal que yo le tengo que definir es el concepto base. Voy a abrir aquí para que ustedes identifiquen que tenemos todos estos conceptos base ya listos para usar, que son todos los que me pide la DIAN. O sea, aquí está todo lo que me pide la DIAN y todo lo que tiene, digamos que ya su fórmula y su comportamiento. Entonces, vamos a escoger el salario básico y el sistema me trae como un resumen de qué significa escoger ese concepto base. Entonces, él nos dice, este concepto pertenece al grupo de salario básico, tiene un comportamiento como devengo del empleado, los datos de registro, o sea, cada vez que yo pida o vaya a registrar este concepto, el sistema me va a pedir cantidad y valor y lo vamos a medir en días, ¿cierto? Como tiene cantidad, esa unidad va a ser días. Listo, ahí pues ya no tengo que saber nada, yo solamente tengo que saber que eso se debe comportar como un salario básico. Luego nos pregunta el manejo
digamos que un manejo que se le va a dar a este pago que nos va a preguntar si es recurrente o no es recurrente. Si yo selecciono esta check de recurrente, se me va a habilitar esta pestaña de pago recurrente que ya vamos a ver a continuación. Y finalmente nos pregunta la disponibilidad de este concepto en el documento impreso del pago de nómina. Entonces, digamos que ustedes ven, salario es un concepto que yo efectivamente quiero ver reflejado en el comprobante de nómina que le entrego al empleado, pero por ejemplo, el pago de ARL que hace la empresa, pues no lo quiera ver reflejado en el empleado. Entonces, ahorita vamos a ver un caso en el que este cheque pues estaría pagado. Listo, entonces, le dijimos que salario era un pago recurrente, nos vamos a venir para la pestañita de pago recurrente y vamos a ver que nos pide tres datos muy básicos. Nos pide cada cuánto se va a pagar, es decir, la periodicidad. Vemos que aquí nos da opción de cada pago, anual, semestral, cuatrimestral, etc. Este salario, y digamos que la mayoría de los conceptos se deben liquidar cada pago. ¿Cada pago qué quiere decir? Una vez yo tengo la operación de, yo voy a liquidar o hacer la operación de pago de nómina, el sistema me va a cargar este concepto si lo tengo asociado en el contrato, Me va a preguntar esto de mes y fecha de pago, pues no aplica en este caso, y aquí como una ayuda el sistema me dice, como la traducción de esta configuración, me va a decir, este salario se paga en todos los pagos de nómina. Vamos a hacer un ejemplo, en el caso que yo dijera otro concepto, que de pronto sí tenga un pago recurrente, por ejemplo, una prima legal. Nosotros sabemos que la prima legal pues ya no es que se paga cada pago, sino que se paga semestralmente. Entonces, revisemos un momentico esta definición, veamos que este concepto base, pues ya no es salario básico, sino prima legal, me dice que tiene un comportamiento de prestaciones, que me va a pedir cantidad y valor cada vez que yo lo registre, y la unidad va a ser en días. Y en pago recurrente, veamos que aquí la periodicidad ya no es cada pago, es semestral, y me pregunta el mes, es decir, de ese semestre que tiene 6 meses, ¿en qué mes se debe liquidar este concepto? Entonces vamos a decir que en el mes 6. ¿Eso a qué me traduce? A del primer semestre es junio y el segundo semestre es diciembre. Y finalmente la fecha de pago. Ustedes saben que hay empresas que las primas las pagan los 15 de junio y 15 de diciembre, o pues simplemente yo aquí le podría poner último día del mes o el día 7, o digamos que el día que yo quiera que se me liquide este pago de nómina. Aquí el sistema, como yo les mencionaba ahorita, pues nos trae también el ejemplo de cuándo se pagaría este concepto. Entonces vamos a volver a el concepto salario. Tenemos el pago recurrente que, como ustedes ven, solo me pide tres datos y son muy básicos. Todo esto viene preconfigurado. Y vamos a la forma de cargo. Entonces, en salario, Contapyme por defecto trae la fórmula de cantidad. Vean que aquí me va a preguntar cantidad y valor. Entonces, el sistema me pregunta si yo la cantidad la quiero registrar manual o la quiero registrar por fórmula. Por defecto, el sistema me va a traer la fórmula del sistema, pero yo también en algún momento, y esto será una capacitación más avanzada, podría personalizar la fórmula y digamos que ya tengo libertad de manejar estos conceptos como mi empresa lo necesite. Entonces, en cantidad vemos que tenemos la fórmula, y en valor la fórmula también viene por defecto y es muy sencilla porque aquí, como el sistema me pide cantidad, yo lo que necesito aquí es la fórmula del valor unitario, porque en la operación de pago, pues simplemente eso se va a multiplicar por la cantidad que yo tengo aquí. Como el salario básico se calcula todo automáticamente, vamos a ver de pronto uno que no es tan automático, que van a ser las horas extras. Entonces, veamos la configuración de horas extras. Tenemos la definición, vamos a repasar la definición. El concepto base ya es una hora extra, pertenece al grupo recargos y horas extras, tiene un comportamiento de tipo de vengo, y en tipo de registro, miremos que aquí el sistema ya me va a pedir
porcentaje, cantidad, valor y las fechas. Recordemos que este tema de las fechas y los valores que se piden los determina la DIAN. ¿La hora extra es un pago recurrente o no es un pago recurrente? Para los que están ahí pendientes, pueden ir comentando en el chat si la hora extra consideran que es un pago recurrente o no. Y mientras ustedes responden, vamos viendo que la disponibilidad de este concepto, pues evidentemente yo sí quiero que si un empleado hace unas horas extras en su comprobante de pago, le aparezca el concepto de horas extras. Ahí estoy viendo que ya están respondiendo muy bien. Este no es un concepto, un pago recurrente. ¿Por qué? Porque es eventual cuando el empleado eventualmente haga horas extras y se registra por novedad. Listo, entonces vamos a pasar a forma de cálculo y lo vamos a revisar mejor. Vamos a ver que la cantidad es manual. ¿Por qué la cantidad de las horas extras, digamos que está configurada con una forma de cálculo manual? Porque, pues como decíamos ahorita, las horas extras se registran por medio de una novedad y pues la cantidad dependerá de las horas extras realizadas por el empleado. El valor ya sí lo tenemos por fórmula porque el valor es simplemente el salario básico hora y eso se me va a multiplicar por un porcentaje. Y aquí vamos a tener la nueva pestañita de porcentaje. ¿Por qué me aparece esta pestañita de porcentaje? Porque aquí el tipo de registro me dice que se requiere el porcentaje. Entonces venimos aquí, nos paramos en la pestañita de porcentaje y también me va a preguntar, entonces, si el valor del porcentaje va a ser manual, esto se daría en el caso de que yo tenga un concepto en el que quiero registrar manualmente en la novedad el porcentaje, o si el porcentaje es fijo. En este caso, la hora extra diurna pues tiene un porcentaje fijo que es 25%. Ese 25% se le debe registrar a la DIAN. Entonces, aquí que vamos a ver, como yo sé que la operación de pago denomina, multiplica cantidad, valor por porcentaje para ya determinar el valor total de ese concepto, vamos a decir que este es un porcentaje acumulado. Es decir, el valor de la hora no la va a multiplicar por 25%, sino por 125%. Este simplemente es el chulito que viene aquí prendido. Muy bien, aquí digamos que con forma de cálculo podemos ver varios, pero no tiene mucho misterio. Vamos a volver a nuestro ejemplo de salario básico y vamos a pararnos ya en el manejo contable. ¿Qué me va a preguntar del manejo contable? Como en Contapyme, con los otros catálogos, simplemente yo le tengo que determinar que cada vez que se liquide ese concepto, qué cuenta del PUC va a mover. Entonces, veamos que aquí tenemos algo muy interesante. Nosotros en contabilidad, pues tenemos los gastos administrativos y los gastos por ventas. Y tenemos empleados que pertenecen a un centro de costos de venta y a un centro de costos de pronto administrativo. ¿Cómo se diferencia esto aquí? Muy simple. Si yo no lo tengo que diferenciar, simplemente pues aquí dejo una cuenta y listo. Que si vemos aquí, el sistema lo que hace es abrirme el seleccionador de cuentas. Si yo no tengo, perdón, si yo tengo varios centros de costos que tienen una clase diferente, es decir, unos son de gastos y otros son de ventas, yo puedo seleccionar aquí configurar la cuenta según la clase contable, y aquí simplemente me va a preguntar que para la clase del centro de costos 1, el sistema me va a cargar la 51. Es decir, todo empleado al que se le vaya a liquidar este concepto que esté asociado a un centro de costos de clase gastos, la cuenta contable que se va a mover es la 510506. Pero si por el contrario el empleado está asociado a un centro de costos que tiene ventas como clase, la cuenta que se va a mover es la 520506. Todo esto es configurable por el usuario. Este tema de manejo acumulado es un tema un poco más avanzado, lo vamos a ver más adelante. Ustedes no se tienen que preocupar por eso en este momento, simplemente validan que esta sea la cuenta que se debe mover, esto lo deben hacer en compañía de su contador. Y aquí vamos a ver una descripción para que el usuario pueda, digamos que, documentar consideraciones o temas descriptivos de este concepto, y tenemos las consideraciones de Contapyme.
Las consideraciones son muy importantes porque es la explicación de cómo se está calculando las fórmulas que vienen por defecto. Si en algún momento un usuario pues no quiere, no está de acuerdo, no quiere calcularlo como lo calcula el sistema, está en toda la libertad de poder hacer su propia fórmula o registrar el valor manual de los conceptos. Y finalmente vamos a tener la pestaña de vigencia, que la pestaña de vigencia, digamos que me sirve por si en un momento yo cambio alguna de estas configuraciones, pero a partir de un año, por ejemplo. En todo el año 2020 manejamos la hora extra con un 30%. Y a partir del 2021 lo vamos a manejar con el 25%. Eso pues lo podríamos manejar por medio de esta vigencia, simplemente sería duplicar el concepto y modificarle la vigencia. Aquí, así digamos que queda explicado todo lo que se configura en este catálogo. Recordemos que todo esto viene preconfigurado y listo para usar, como para que tengamos una idea, terminemos de asentar estos conocimientos. Vamos a ver, pues digamos que ya vimos varios ejemplos de devengos, vamos a ver cómo sería, por ejemplo, cómo está configurado que es una deducción para el empleado por aportes a salud. Vemos que yo aquí en concepto base escojo el aporte de salud al empleado. Él me dice que el comportamiento es de tipo de deducción y solo me va a pedir porcentaje y valor. Digo también que es un pago recurrente. Aquí yo le digo que esto se tiene que liquidar en cada pago que yo le haga al empleado. Y la forma de cálculo, pues tenemos la fórmula del sistema y en porcentaje, pues simplemente tenemos el 4% que es, digamos, lo que corresponde a aporte a salud a cargo del empleado. En manejo contable, ¿yo qué voy a tener? Simplemente la cuenta que se debe, digamos que mover cada que yo liquide este concepto y voy a tener el tercero que debe acompañar ese movimiento contable, que eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante con las entidades de nómina. Listo, tenemos la descripción, la vigencia y no tiene ningún otro tema. Lo mismo pasa con aportes a pensión, perdón, aportes o provisiones a cargo de la empresa. Aquí tenemos todo creado, veamos que tenemos aportes para los de ARL, para los diferentes niveles de riesgo, tenemos aquí todas las provisiones de parafiscales, perdón, los aportes a parafiscales y las provisiones de las prestaciones. Todo esto ya viene preconfigurado. Y yo simplemente les estoy mostrando para que conozcamos qué es lo que se configura y digamos sobre todo en la parte contable, pues que se pueda asociar las cuentas particulares que tenga cada empresa. Vamos a volver aquí a nuestra diapositiva y vamos a concluir entonces lo que yo les decía. Este catálogo, ¿yo qué tengo que hacer? Entrar a cada concepto y revisar el manejo contable, que sí se estén moviendo las cuentas que necesito que se muevan. Cada vez que se liquide, recuerden que estas cuentas se mueven cada vez que yo hago un pago de nómina. Entonces, pues un pago de nómina que incluye el concepto. Entonces, lo que yo tengo que hacer en esta parametrización simplemente es la revisión del manejo contable y creación de nuevos conceptos, si fuera el caso. Entonces, para ver cómo se crearían esos nuevos conceptos, miremos un ejemplo de cosas que pueden pasar, porque aquí tenemos todos los conceptos genéricos para todas las empresas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa ofrece comisiones para el equipo comercial y para el equipo de marketing y quiere diferenciarlas en el pago de la nómina para llevar un control? Quiere decir que si bien con Tapime ya viene preconfigurado un concepto de comisiones, la empresa quiere tener comisiones para el departamento comercial y comisiones para el departamento de marketing. Entonces, vamos a ver en Contapime cómo haríamos eso. Aquí vamos a validar que nosotros en comisiones solo tenemos uno creado, que es el comisiones genérico que viene por defecto. Yo aquí le podría dar, modificar a ponerle comisiones comercial, aceptar y simplemente voy a venir a duplicar este
concepto, nos pide el código, por lo tanto le vamos a decir que no, ya no es comisiones normales, sino comisiones de marketing. Aquí nos dice que, perdón, aquí nos dice que estamos excediendo el número de caracteres permitidos. Perdón, un segundo. Damos aquí duplicar y le ponemos de marketing. Entonces nos va a quedar las comisiones primeras, que son las de comercial, y las comisiones de marketing. Vamos a modificarle el nombre. Simplemente le ponemos aquí marketing. Marketing, y veamos aquí lo interesante. Por más que van a ser dos conceptos de nómina diferentes, porque así mi empresa lo quiere, digamos que diferenciar, yo voy a tener aquí que los dos, digamos que están basados en el mismo concepto base de la DIAN, que es comisiones. Es decir, que entonces cuando nosotros a final de mes estemos reportando la nómina electrónica, todo eso se va a reportar como comisiones. Le vamos a poner que no es un pago recurrente porque lo hago por novedades. La forma de cálculo va a ser manual, por lo que también veíamos la sesión pasada que digamos que yo no puedo saber cuánto va a ser el valor de esas comisiones, entonces yo cada mes lo registro por novedades, y el manejo contable podría ser el mismo o no. Eso ya será decisión de la empresa. Le damos a aceptar y ahí nos quedarían dos conceptos de nómina para comisiones de marketing y comisiones comerciales. Vamos a volver a las diapositivas y vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Qué pasa entonces si la empresa otorga a los empleados que lo soliciten un auxilio de gafas de hasta 300.000 pesos? Aquí tenemos que empezar a ver si esto es un costo para la empresa, si se debe clasificar como un devengo. O sea, yo le voy a pagar este auxilio de gafas a los empleados y cómo lo voy a reportar a la DIAN. Escriban ahí en los comentarios si esto, cómo lo deberíamos crear primero que todo. ¿Es un pago recurrente? ¿No es un pago recurrente? Lo vamos a hacer por un devengo, por una deducción. Ahí los vamos a ir leyendo. Mientras tanto, vamos a pasar aquí a Contapine y simplemente vamos a buscar el auxilio de gafas, que yo ya lo tenía creado pues para efectos de tiempo que nos pueda rendir. Y para todos los que dijeron que era un devengo, muy bien, es un devengo. Vamos a ver cómo está clasificado. Ahora, digamos que beneficio que otorga esta empresa, del ejemplo, a sus empleados, lo vamos a clasificar como un auxilio no salarial. ¿Quién determina que es un auxilio no salarial? Cada uno de nosotros, con nuestro contador, con nuestra persona experta de nómina, pues vamos a definir si esto es un auxilio salarial, no salarial, no salarial, o si simplemente lo queremos registrar no como un pago al empleado, sino como otros costos para la empresa, que también podría ser una opción. Esta parametrización ya depende únicamente del análisis y las decisiones que tome cada empresa. En nuestro caso lo vamos a poner como un auxilio no salarial. No es un pago recurrente porque simplemente se da cuando el empleado lo pide. Si se da, quiero que se me incluya en el pago de nómina. Y la forma de cálculo, que solo me pide valor, pues le vamos a poner que es un valor manual. ¿Por qué? A pesar de que el ejercicio nos dice que el pago, pues digamos que la política es que se paga hasta 300.000 pesos, pues el pago podría ser 100.000, 120, 200.000, digamos que es variable. Por lo tanto, digamos que ese tope de 300.000 ya sería manejado como una política de la empresa, y aquí simplemente le vamos a dar valor manual. En manejo contable, lo mismo. Esto lo hago en compañía de mi contador. Escojo la cuenta que yo quiera manejar, le puedo poner una descripción a este auxilio de gafas que sea como la empresa otorga a los empleados con más de un año en la organización, el beneficio de auxilio de gafas con tope, no, por valor
de hasta 300.000 pesos. Listo. Para este tipo de cosas es que se usa esta descripción para poder llevar todas mis políticas de nómina pues muy bien registradas. Y aquí en consideraciones, recordemos que estas consideraciones son las que trae el sistema y están asociadas al concepto base seleccionado. La vigencia, lo mismo que veíamos anteriormente, y simplemente le hago aceptar y ya me quedó creado mi auxilio de gafas. Si mi empresa no tiene ningún manejo particular, pues quiere decir que yo no tuve que hacer nada. En este punto, simplemente revisar el manejo contable. Si mi empresa tiene más, digamos que particularidades, pues entonces yo voy a ir creando mis diferentes particularidades, por ejemplo, como un bono de Navidad que yo quiera dar a final de año. Muy bien, cerramos aquí, volvemos a la presentación y vamos a pasar al segundo punto, recuerden que eran 3, al segundo punto de perfiles de contrato. Entonces, recordemos un poquito qué son esos perfiles de contrato y recordemos que es un catálogo preconfigurado. Aquí yo les voy a enseñar qué es lo que se está definiendo en ese perfil, pero pues recordemos que esto ya viene preconfigurado. Entonces, ¿qué defino yo en el perfil? Condiciones del contrato, como cuáles, el tipo de contrato, la intensidad horaria, la periodicidad de pago, entre otras, y los conceptos que van asociados a ese contrato, a ese perfil de contrato, como cuáles, salario, auxilio de transporte, aportes a seguridad social o el costo para la empresa. Todo esto, ¿para qué lo hago yo? Simplemente para agrupar, digamos que condiciones y configuraciones que son genéricas para un grupo de empleados o para un tipo de contrato. Entonces, vamos a dejar un momentico ahí, vamos a ir a Contapyme y vamos a encontrar que en la pestaña de nómina tenemos el catálogo de perfiles de contrato. Damos clic en este catálogo y nos abren todos los que están predefinidos en Contapyme. Veamos que aquí tenemos perfiles para contratos a término fijo, contratos a término indefinido, hora labor, aprendizaje, prácticas, etcétera. Todo esto viene listo para usar, pero vamos a entrar a cada uno a ver qué es lo que yo debo configurar. Vamos a coger el más básico, que es término indefinido, pago mensual. ¿Qué me pide el sistema? Simplemente me pide que yo le diga qué tipo de contrato es este. Vemos aquí las opciones. La periodicidad de pago, recuerden que yo, por más que la nómina electrónica se reporta mensual, la nómina electrónica reporta el acumulado, es decir, yo puedo hacer pagos semanales, decenales, catorcenales, quincenales, como yo quiera hacer mi pago. En este caso lo vamos a dejar que es mensual. Tenemos la forma de pago, que debe ser de contado. Estos ya son datos que se envían en la nómina electrónica a la DIAN, por lo tanto yo aquí debo escoger el método de pago. La clase de riesgo, pues ya según los empleados, yo podría tener un perfil de contrato para empleados administrativos que su riesgo es clase 1 y digamos que otro contrato para el grupo, digamos, productivo, que su riesgo puede ser mucho mayor. Vamos a seleccionar entonces aquí estas opciones que nos da el sistema y la intensidad horaria. La intensidad horaria es súper importante porque me va a determinar el cálculo de las horas extras del empleado. Es decir, si yo le digo que la intensidad horaria de este contrato, de este perfil, es 8 horas, el sistema, digamos que para sacar el valor de la hora, va a dividir entre 30, el salario mensual lo va a dividir entre 30, eso me va a dar el salario al día, y el salario al día lo va a dividir entre 8. Si yo le digo aquí que la intensidad horaria es diferente, por ejemplo, 4 horas diarias, sería media jornada. Por lo tanto, el sistema pues va a hacer el cálculo correcto de media jornada. Listo, esto es lo que yo defino en el perfil del contrato en términos de condiciones. Y ahora yo solamente le tengo que asociar que cada que yo cree un empleado que tenga este perfil de contrato, pues se le van a asociar automáticamente estos devengos, estas prestaciones, estas deducciones y estos costos para la empresa. Todo esto, como yo les digo, viene preconfigurado. Aquí es simplemente revisar. Vamos a dar a aceptar y para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver unos ejemplos. Ya vimos el básico, que es término indefinido, pago mensual. Ahorita vamos a ver cómo se configuraría entonces
digamos, un grupo de empleados que tenga salario integral. Esto se hace en Contapyme, ya también viene preconfigurado para término indefinido pago mensual, salario integral. Le damos modificar para poderlo ver. Vemos que estas configuraciones pues son muy similares a las de el contrato a término indefinido, pero aquí vamos a tener algo especial y es que vamos a, digamos que marcarle que es el salario integral, ¿cierto? Que el salario que nosotros vamos a poner en el empleado es integral. Y aquí en conceptos de nómina viene lo interesante y es que veamos que ya no aparece auxilio de transporte, pues porque ya es un salario integral, no se le asigna a una persona con este perfil de salario integral prestaciones, las deducciones se aumentan, ya no solamente es salud, pensión, sino que también es el fondo de solidaridad y el fondo de subsistencia del empleado. Y en los costos para la empresa vemos que tampoco vamos a tener las provisiones de las prestaciones, ¿cierto? Esto todo se configura una sola vez o se valida porque nosotros ya lo entregamos preconfigurado y listo. ¿Qué pasa si yo tengo un empleado o varios empleados con salario integral, pero no están a término indefinido? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Tengo que venir aquí a definición. Yo podría modificar este perfil que ya viene predefinido y aquí cambiarle el contrato a término fijo. O si yo quiero lo puedo duplicar, cambiarle el contrato a término fijo. Lo cambio aquí también para que no me vaya a confundir el nombre y listo, no tengo que hacer nada más. Ahí se termina la, digamos que revisión de la parametrización de perfiles de contratos. Vamos a darle cancelar para que no nos guarde estos últimos cambios y vamos a ver entonces en la presentación qué otro ejemplo podemos tener. Y el otro ejemplo que también es muy común es, digamos, las personitas que están contratadas como aprendices del SEM. Vamos a ver en Contapyme, esto también ya lo tenemos preconfigurado y vamos a ver este de tipo de aprendizaje, contrato de aprendizaje, pago mensual. Simplemente aquí le especificamos que el contrato es de aprendizaje, damos, digamos que gestiona todos estos datos que nos pide el perfil del contrato y la DIAN, y en conceptos de nómina vamos a ver que entonces, súper importante, a un aprendiz no se le paga salario, se le paga el concepto apoyo de sostenimiento. ¿Se le paga prestaciones? No se le pagan prestaciones. ¿Se le hacen deducciones a ese apoyo de sostenimiento? No se le hacen deducciones y el costo para la empresa se limita a los aportes a salud para aprendices y la ARL. Listo. Entonces vemos cómo en la medida que yo vaya creando empleados que tengan un perfil de aprendiz, un perfil de salario integral, un perfil de término indefinido, término fijo, pues el sistema ya simplemente me va a ir cargando todo eso por defecto, lo cual es una ayuda fabulosa. Listo. Aquí damos por terminada esa configuración de perfiles de contrato y nos vamos a ir para entidades de nómina. ¿Qué son las entidades de nómina? Recordemos que son todas esas entidades, organismos, terceros que acompañan el pago de la nómina, pues sea porque yo se los pago, generalmente es porque les debo pagar unos aportes a salud, unos aportes a pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que el sistema ya viene con unas entidades predefinidas y yo lo único que voy a tener que hacer es revisar un tema en los alias de terceros y crear las entidades que hagan falta. Antes de pasar a ese punto, quiero mostrarles aquí en Contapyme, vamos a cerrar este perfil de contratos, donde encuentro yo las entidades de nómina en Contapyme. Nos vamos a ir a la pestaña de básico, terceros, desplegamos este menú y vamos a irnos a proveedores. Las entidades de nómina se manejan como un tercero proveedor. Y vemos que aquí ya vienen creadas las entidades de nómina pues, más populares que manejamos en Colombia. ¿Listo? Eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Ahora, nosotros sabemos que las entidades de nómina, pues digamos que yo puedo tener una EPS, un empleado puede tener, yo puedo estar asociada a Medimás, otro empleado a Sura, otro empleado a Colsanitas, etcétera, etcétera.
Pero, por ejemplo, todos nosotros estamos, pues, si estamos en la misma empresa, vamos a estar asociados a la ARL Colmena, por decir algo. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que cuando yo vaya a liquidar, por ejemplo, aportes de salud, pues cuando me liquiden a mí ese valor de aportes de salud se lo tienen que pagar a Medimás, cuando liquiden a Juan se lo tienen que pagar a Sura, cuando liquiden a Juanita se lo tienen que pagar a Colsanitas, por decir algo. Entonces, para eso nosotros manejamos un tema que son los alias de terceros. Nosotros tenemos un video especializado de alias de terceros en Contapyme. Y entonces vamos a trabajar aquí con que ya ese concepto lo tenemos un poquito claro. Para ilustrarlo mejor, vamos a Contapyme y yo les muestro de qué es de lo que estamos hablando. Vamos a irnos aquí en básico, terceros, y vamos a desplegar, vamos a ver alias de tercero. Entonces vamos a ver que los alias de tercero que vienen preconfigurados van a ser estos, ARL, caja de compensación familiar, cesantías, bueno, todos estos de aquí. ¿Qué le voy a decir yo al sistema? Yo le voy a decir, este alias de tercero, que es como un comodín, que era lo que veíamos por allá en el concepto cuando decíamos aportes a salud, y me pedía un tercero, o sea, ¿a quién le cargo esta cuenta por pagar? Y le poníamos, no le poníamos URA, le poníamos EPS, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver cómo es que funciona eso. Entonces en la EPS o en cualquiera de estos alias, vamos a ver que simplemente yo le voy a poner un tercero por defecto, es decir, la mayoría, bueno, en la ARL, digamos que es la más clara, pues si mi empresa tiene ARL Sura, todos los empleados tienen ARL Sura, entonces yo no les voy a tener que configurar nada. Pero, por ejemplo, yo también podría decir, la mayoría de mis empleados están en la caja de compensación con familiares. Entonces, por defecto va a ser esa. Pero contraté un empleado en otra ciudad. Pues simplemente a ese empleado ya le especifico cuál es su entidad por defecto. Entonces, listo, aquí tenemos el tercero por defecto y lo vamos a seleccionar para que me aparezca en los datos del empleado y como proveedor de nombre. Listo. Entonces, vamos a tenerlo aquí. Veamos que tenemos los diferentes alias y veamos su uso para que nos quede un poquito claro. Voy a abrir aquí terceros, empleados. Aquí teníamos unos empleados creados, pues para el ejemplo, ahorita vamos a crear más. Y le vamos a dar modificar. Entonces, recordemos, en la sesión pasada ya vimos cómo se creaba un empleado. Vamos a ver que en los datos del empleado en entidades, el sistema me está trayendo todos esos alias que yo tenía configurados ahí en el catálogo de alias. Y me está trayendo que por defecto son los que yo definía ya. Por ejemplo, la ARL me trae por defecto Sura, ¿cierto? Todo esto me lo trae el sistema por defecto. Vamos a darle cancelar. Y vamos a ver que entonces en los conceptos de nómina, para que hagamos pues como toda la triangulación de este entendimiento, en los conceptos de nómina, por ejemplo, vamos a ver los aportes a salud, que es una deducción del empleado. El sistema en el manejo contable me pide un tercero. ¿Por qué? Porque esta cuenta, al ser, digamos que una cuenta por pagar, pues yo la debo referenciar con un tercero y veamos que yo no tengo que seleccionar un tercero como tal. Yo puedo seleccionar la EPS. ¿Eso qué quiere decir? Que cada que se liquide este concepto de nómina aportes de salud al empleado, el sistema me va a tomar el tercero asociado en el empleado a este alias que es EPS. En este caso de Viviana, veamos que una vez se le liquide los aportes, la EPS para ella asignada es nueva EPS, pero yo aquí pues le podría poner cualquier otra EPS, por ejemplo Comeva, y simplemente cuando se liquide ese concepto que tiene en referencia o relacionado esta EPS, me va a traer es este tercero.
Ahí eso como para entender un poquito lo de alias de tercero. Y finalmente yo voy a crear las nuevas entidades que de pronto no estén ya predefinidas y simplemente para crearlas veamos en Contapyme que es un tercero normal. Nos ubicamos aquí en proveedores y vamos a ver, por ejemplo, EPS Sura cómo está creada. Yo simplemente aquí, pues en vez de darle modificar, le daría crear. Le vamos a asignar toda la información, digamos que de reglamentaria. Y vamos, cuando yo le selecciono que es de tipo proveedor, él me va a traer aquí en datos proveedor, me va a decir, esto es un proveedor estándar, por ejemplo, pues para todo lo que manejamos de inventarios y demás, o es un proveedor de tipo entidad de nómina. Si es un proveedor de tipo entidad de nómina, se me habilita esta pestaña, se me habilitan los servicios o alias que tenemos relacionados allá en alias y yo le voy a seleccionar qué tipo de servicio me presta esta entidad. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la EPS Sura, le decimos que nos presta servicios de EPS y vamos a ponerle el código para planilla pila. Este código planilla pila pues lo vamos a ver más adelante cuando hayamos lanzado la funcionalidad del informe para el pago de la seguridad social. Listo, yo ya todos los otros datos son opcionales para yo tener, digamos que un registro correcto de mis proveedores. Pero aquí que nos interese, nada más necesitamos asignarle que es una entidad de nómina y decirle qué servicio me ofrece. ¿Me perdonan? Yo tomo agua. Listo, muy bien. Volvamos a nuestras diapositivas y vamos a ver entonces que ya aprendimos cómo revisar la parametrización de conceptos, de perfiles de contrato y de entidades de nómina. De las tres vimos que ya todo viene preconfigurado. Yo aquí lo único que tengo que hacer es lo particular para mi empresa. Si mi empresa no tiene ningún manejo particular, pues entonces no tengo que hacer nada y puedo saltarme al siguiente paso. Para verificar que esto nos haya quedado bien, entendido, lo que vamos a ver es unos ejemplos. Entonces, en caso de que mi empresa tenga un manejo particular como este, la empresa otorga como obsequio a los empleados contratados a término indefinido una póliza de salud individual. ¿Quién me dice ahí en los comentarios qué tendríamos que hacer, cierto? Sabemos que hay conceptos, sabemos que hay perfiles de contrato y sabemos que hay entidades de nómina. Una empresa me pide, la empresa me pide que yo configure esto en Contapyme. ¿Qué tendría que hacer? Entonces, mientras me responden ahí, yo los voy leyendo, pues vamos resolviendo este, este ejercicio. Lo primero que tengo que hacer, muy bien ahí para los que contestaron, sería pues revisar los conceptos de nómina creados, que yo sí tenga una póliza de salud. Aquí para nosotros, para este ejemplo, eh, vamos a buscar la póliza de salud, que lo vamos a tener como un costo para la empresa. No es un devengo porque yo no le estoy pagando al empleado, yo no le estoy entregando esa plata al empleado para que se compre o se afilie a una póliza de salud. Lo que nos está diciendo el ejemplo es que como obsequio, la empresa, por cada pago que se le hace al empleado por estar contratado a término indefinido, pues le está pagando, digamos que la póliza de salud con ENI, en este caso, pues un ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo único que nosotros tuvimos que hacer? Vinimos aquí, creamos el concepto, le dijimos que concepto base, pues realmente no hay como un concepto base porque es un costo para la empresa, lo podemos asociar a otros costos, eso no se reporta a la DIAN, le decimos que es un pago recurrente, yo quiero que eso se liquide cada vez que yo hago el pago, o incluso si yo pago quincenal o mensual, perdón, quincenal o semanal, pues yo aquí le podría cambiar a mensual, ¿cierto? Para que siempre, pues no se me haga cada quincena, sino una vez al mes. En forma de cálculo le vamos a decir que este valor es manual y el manejo contable
pues ya vamos a ver que el sistema, al ser un costo para la empresa, pues nos pide la cuenta de débito, que sería una cuenta por pagar a esa entidad, y la cuenta crédito, perdón, el gasto, que sería, pues como yo voy a registrar en la contabilidad, esos gastos. Vemos que aquí ya empieza a mostrarse que él me pide, bueno, ¿y a quién le asocio ese movimiento contable? Entonces lo vamos a asociar a un alias de tercero. ¿Cuál? No podemos usar EPS, no podemos usar ERL, no podemos usar los que ya tenemos creados. Entonces creamos uno nuevo que fuera la póliza de salud, ¿cierto? Ya nos vamos a ir y vamos a ver cómo quedó creado. Simplemente siguiente, yo aquí lo mismo podría escribirle una descripción de esa política del pago de nómina, le voy a dar una vigencia y damos clic en aceptar, ahí nos queda creado la primera parte que es el, el concepto. Ahora, vemos que necesitábamos un alias de tercero para poder hacer ese pago. Venimos aquí, creamos el alias, que era el de póliza de salud. Veamos que aquí lo único que hicimos fue asociarle que el tercero por defecto fuera M y que nos aparezca en los datos del empleado. Le doy cancelar. Y adicionalmente, para ya terminar este ejemplo, simplemente, ¿qué tuvimos que hacer? Pues crear el tercero M, crear el tercero EMI como una empresa proveedora de nómina que me presta el servicio de póliza de salud, que yo lo llamé así, pero pues lo podría llamar como yo quisiera. Y listo, cada vez que yo vaya a liquidar ese concepto, pues digamos que va a estar asociado a este tercero. Ahora, ¿qué me hace falta del ejemplo? Revisémoslo aquí. ¿Quién me dice los ejemplos que me hace falta? El ejemplo me decía, la empresa otorga como obsequio a los empleados contratados a término indefinido una póliza de salud individual, que en este caso lo hicimos con EMI. Ya creamos el concepto póliza, creamos a EMI como tercero proveedor de nómina, asociamos al concepto que cada vez que yo lo pago, pues digamos que va a quedar relacionado en EMI como tercero del movimiento. ¿Qué nos hace falta? Asignarse. ¿A quiénes? Aquí el ejercicio nos dice que todos los empleados que yo vaya a contratar a término indefinido. Quiere decir entonces que los perfiles de contrato, voy a cerrar esto para que no nos genere eh, espacio. Quiere decir entonces que yo en nómina, perfiles de contrato, pues voy a buscar ese tipo de contrato, término indefinido, pago mensual, que es a quienes les aplica ese concepto. Nos venimos aquí en conceptos de nómina, costo empresa, porque lo clasificamos como un costo para la empresa, y simplemente venimos y asociamos que también, además de todos los costos pues ya asociados, se va a liquidar este concepto de póliza de salud. Damos clic en aceptar y listo. Como estamos un poquito, digamos que cogidos de tiempo, vamos a revisar que aquí teníamos otros dos ejemplos para hacer y si queda tiempo los podemos hacer al finalizar la sesión. Pero aquí me interesa es que quedó la parametrización de Contapyme pues ya explicada. Revisamos nuevamente conceptos de nómina, perfiles de contrato y entidades de nómina. Y vimos un ejemplo, vimos varios ejemplos de cada uno y vimos un ejemplo en el que tenía que usar, digamos que esos tres catálogos para que me funcionara.